Buenas tardes a todos los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan. Están Evangelina Morena Guerra, de Baja California, diputada federal. Xochitl Arzola Vargas, ahorita llegan. Y también está el Movimiento Nacional de Afectados de los Créditos Fobiste, Asociación Civil, con Yolanda Mejía Chávez, Jaime Gaitán Rivera, Elvia León Aguirre, Lilia Carmona Espinosa. También está representación del Sindicato Democrático de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, representados por Gisela Gutiérrez Salinas en su carácter de secretaria general, y también Irma Sánchez, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Cámara. Trabajadores afectados, también sector salud y sector educativo. Miren, vamos a hablar de un tema relevante que estamos viviendo a nivel nacional, que es el decreto que lanzó la presidenta para modificar las reglas de los créditos del Fobiste. El sistema de vivienda mexicano por muchos años castigó a los más pobres, y muchos trabajadores y trabajadoras de dependencias, pero también del sector apartado A, pagaron hasta 3 veces el valor de su vivienda. Hasta 3 veces el valor de su vivienda. Viviendas que realmente tenían un costo de 500,000 pesos o 600,000, están costando ya 1,800,000 pesos. Y generaron un descuento superior a lo que marca la Ley Federal del Trabajo en muchos casos, violando la Constitución y sobre todo dejando al desamparo y en una situación económica complicadísima a los trabajadores burocráticos, pero también a muchos trabajadores que cotizaban o que cotizan en el Infonavit. La presidenta de la República tuvo a bien esta semana lanzar un programa en forma de decreto para congelar los créditos de Fobiste y disminuir la deuda o cancelar las deudas de los trabajadores y trabajadoras que han pagado más de 2 veces el monto de lo prestado. Se van a revisar los créditos en lo individual y se va a emitir un decreto, y ahí se va a establecer los lineamientos de estas quitas, mejoras o prórrogas sobre los créditos. Y para esto queríamos comentarles un caso emblemático que sucedió en el mes de septiembre del 2023 con los trabajadores burocráticos. Se les empezó a descontar, aplicando el artículo 20 de la ley del ISSSTE, se les empezó a descontar más de lo que se establecía en el crédito original, y se les hizo un descuento sobre el salario integrado y no sobre el sueldo base. Es decir, si ganaban 8,000 pesos, de manera unilateral, aplicando discrecionalmente el artículo 20 de la ley del ISSSTE, se les empezó a descontar no sobre el sueldo básico y sobre el contrato que habían firmado, el contrato de apertura de crédito, sino se les descontó de manera unilateral sobre el sueldo básico en base a la interpretación del 20. Se vieron afectados miles de trabajadores de las dependencias de salud federal, de la Cámara de Diputados, también trabajadores burocráticos federales, y se tuvo que recurrir al amparo. Y ya hoy la Suprema Corte, la semana pasada, falló a favor para que los trabajadores del Fobiste, que se les había hecho un descuento en septiembre de manera unilateral, les sea devuelto el dinero que pagaron de más o que se les descontó de más, y aparte se genera un criterio de la Suprema Corte para que este tipo de descuentos no se lleven a cabo y el descuento quede como precedente sobre el salario base y no sobre el salario integrado, es decir, respetando lo que marcan las normas protectoras del salario y la Constitución. Apoyamos a la presidenta, pero seremos muy vigilantes del decreto que se emita y también del cumplimiento de la sentencia de amparo que generó la Suprema Corte la semana pasada, bajo el número de amparo, lo tienes acá, ahorita se lo dan, que ya falló la Suprema Corte de Justicia en definitiva a favor de todos los trabajadores burócratas que se les descontó de manera ilegal. Por su atención, muchas gracias, y va a tomar la palabra
una afectada de este tema. Muchas gracias. Es afectado. Es afectado. Buenas tardes o buenos días. Desconozco el tiempo ahorita. Haciendo uso de las palabras del diputado, efectivamente algunos compañeros activos de manera unilateral efectuaron estos descuentos, concretamente en Morelos y en educación. Sin avisarles, les hicieron descuentos muy aparte del 07. El 07 es su sueldo oficial, sueldo base, y está dentro de las escrituras que solamente de ahí se les iba a descontar. El IEBEN, que así se llama la institución de Morelos, Instituto de Educación Básica en el estado de Morelos, decidió descontarles de otros conceptos a los compañeros de manera arbitraria. Sabemos que por ahí surgió un acuerdo donde aquellos que querían ese tipo de descuentos tenían que pedirlo de manera personal. Nunca fue así. Solo les llegó el descuento de otros conceptos. No se vale. Y, por cierto, no a todos. Seleccionaron algunos, no sé qué criterios utilizaron, pero así fue. Otro punto que quisiera yo tocar en cuanto a Foviste, que se dice social, pero no tiene nada de ello, sino es una institución financiera, y retomando las palabras de nuestra presidenta, que va a apoyarnos, uno de los puntos que deberían de tratarse muy a fondo son los intereses. Nos pasamos 10, 12, 14 años pagando más interés que capital. Desde ahí nuestra deuda deja de ser social. Desde ahí Foviste es financiero y hasta parece particular. Y el otro punto, que es el que todos aclamamos, eliminen las sumas, por favor. Y creo que esto está en manos de ustedes, señores diputados, hacer una ley donde nos quiten, por lo menos a los que cotizamos a Foviste, esa pena, la pena de que cada año nos aumentan en base a la UMA. Es cuanto, y gracias. Buenas tardes, soy la profesora Yolanda Mejía de la Ciudad de México y vengo en representación del Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Foviste AC. Bueno, como ya lo bien ha dicho el diputado Carvajal y el profesor Gaitán, aquí la situación es que Foviste ya no es una dependencia social, sino financiera. Agradecemos el apoyo y la atención que se está brindando a esta problemática tan grande, pero creemos que aún falta, y falta mucho. En primera, como ya lo dijo el profesor, eliminar la UMA, porque nosotros no adquirimos un crédito con UMA. Y esta UMA está generando que los que tengamos que pagar más, está generando adeudos vencidos, y todo esto no lo supimos en tiempo y forma, sino después. Y además es ilegal todo esto que está pasando, ¿no? El que nos quieran la obligación de pago sea más del 30% de nuestro sueldo base, y si no lo hacemos está generando intereses. Entonces no es justo. El hecho de que se diga, bueno, sí es una ayuda, y algunos por no haber otras opciones han sido beneficiados con el programa 30-60, que es estas personas de más de 60 años que hayan pagado el doble. Algunos pagaron el triple y no se les va a devolver nada. Y una vivienda, yo no sé si estén de acuerdo que una vivienda, en lugar de pagar el monto de crédito con sus respectivos y justos intereses, se vaya al pago del doble o hasta el triple. Realmente es una pena. Y todos los que estamos afectados por estos créditos ya no hallamos la salida. Pedimos, agradecemos el apoyo que se está dando, pero sí pedimos que se revise más. Hay muchas problemáticas. Están la demasía, los créditos en demasía, donde
estafaron a los acreditados haciendo documentos falsos, falsificando. Están los que por alguna razón salieron del sector y están siendo acosados por despachos legales que contrató Foviste. En fin, eso hay muchas, pero aquí lo principal, el mayor problema son las sumas y las actualizaciones. Pedimos que se haga una reflexión y se haga una cancelación de esto, porque si no, nunca vamos a parar. Gracias. Buenas tardes. Para los que quieran consultar el amparo en revisión, es el 17/2025, está en la segunda sala. Y también hacerles una invitación a las autoridades para que revise expediente por expediente. De los compañeros el caso es diferente, pero sí tuvimos una afectación patrimonial. La mayoría de los trabajadores de Cámara, los que nos cobraron indebidamente o nos aplicaron el descuento, tenemos hijos en la escuela o tenemos créditos aparte del hipotecario. Entonces es importante hacer la invitación a los compañeros para que revisen sus recibos, porque muchos todavía no saben que les están descontando. Eso fue a partir de la ley. Entonces, primero, para que los compañeros revisen su recibo, y en segundo lugar, pues para que la autoridad tenga la apertura y revisar expediente por expediente. No nos negamos a pagar, pero también deben de entender que somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos y la mayoría apoyamos a nuestra familia, y esto sí nos ocasiona un daño patrimonial. Entonces, les repito, para quien quiera consultar el amparo, es el 17/2025 y está en la segunda sala. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Diputado Carvajal, buenas tardes a todas y todos. Diputado Carvajal, muchas gracias por el interés y el empeño. Tener una certeza de una vivienda es indispensable para todo trabajador, para todo ser humano. Y el adquirirla por el medio Foviste es una de las formas que nosotros encontramos más sencilla de tener un patrimonio para nosotros y nuestras familias. Sin embargo, a veces esos créditos se hacen largos de cumplir, se hacen una carga y dejamos una carga hereditaria. Porque si no cubrimos, como decía la profesora, adeudos que por el mismo descuento que no se hace en tiempo causa intereses, dejamos problemas a nuestras familias en lugar de dejarles un patrimonio. Yo le agradezco al diputado Carvajal, a los compañeros y a todo el movimiento que se ha hecho para la regularización de cada caso en particular. Sabemos que pasa en todo el gobierno, pero en Cámara de Diputados lo tenemos y lo tenemos frecuente. Y se nos empezaron a hacer descuentos que, como dice la secretaria general Gisela, nos descontrolaron económicamente. Fue sin previo aviso. Tenemos un presupuesto para nuestra casa, para nuestro sustento, para nuestro hogar. Se nos descontaron sin previo aviso y de todas maneras ese descuento no termina con el problema. Sí pedimos que con profundidad se vea cada caso del Foviste, que se nos aplique, que se nos hagan descuentos de acuerdo a la ley, pero que también la vivienda que paguemos sea el justo precio por el que la compramos. Muchas gracias, diputado Carvajal, por su interés y su empeño. El apoyo lo tenemos, hay que aprovecharlo. Gracias.